¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en la República. Como todas las tardes, después del cafecito post almuerzo, los acompaña Manuela Camacho por aquí de 3 a 4. Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre coyuntura electoral, ya una parte de la ciudadanía y población posicionándonos hacia la segunda vuelta, mientras que hay sectores que insisten en desconocer los resultados electorales. Vamos a hablar también un poco sobre cómo va avanzando el proyecto de ley de Milagros Jáuregui que busca eliminar la figura del feminicidio, pero tenemos una entrevista que habíamos estado persiguiendo bastante y que por fin hoy se ha logrado concretar. Voy a poder conversar con alguien que ya está conectada con nosotros y que se ha dado un tiempito para estar en Fuerte y Claro. Le damos la bienvenida a Anaí Durán, quien es ya virtual senadora por Juntos por el Perú y que está conectada con nosotras esta tarde. Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manuela, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Anaí, primero casi ya felicitarte por lo que ya es aparentemente tu ingreso al Senado. Sé que faltan algunos conteos finales, pero es ya casi un hecho porque se sabe que Juntos por el Perú va a obtener curules, entonces ya es correcto llamarte una virtual senadora. Felicidades por eso. ¿Cómo te sientes con respecto a la campaña y a los votos recogidos? Sí, sobre eso, bueno, en el caso de Juntos por el Perú ponemos 5 senadores nacionales y en mi caso no llegaría todavía falta contar el 20%, pero por algunos cuantos votos podría no estar dentro del Senado, así que por ahí todavía no va la Todavía hay felicitación, pero posibilidad sí es entonces de que no quedes en el Senado. así es, son los 5 más votados, acuérdate, y en nuestro caso, como el voto preferencial, esto tiende a favorecer a determinados candidatos, pero bueno, seguimos trabajando, estoy parte del equipo de vocería de Juntos por el Perú y bueno, vamos a esperar los resultados finales de todas maneras para ya terminar de saber si estamos o no en el Senado. Bien, Anaí, esta pregunta te la iba a hacer un poco más adelante, pero teniendo esta revelación que me haces, entonces cabría preguntarte lo que muchas otras personas ya se están proyectando en una posibilidad de que tú seas premier. No sé si has visto, pero ya en las redes sociales se especula de esa cercanía con Roberto Sánchez. En caso que se te presentara, ¿tú podías aceptar de repente ese cargo? ¿Te interesaría una jefatura de gabinete en un posible eventual gobierno de Juntos por el Perú? Mira, la verdad nosotros vamos paso a paso, escenario por escenario. Es un escenario muy complicado, muy trabado. Todavía falta contar, creo que el 3% de la votación, pero ese 3% se está haciendo muy tortuoso por las impugnaciones de los votos, porque se va a tener que ir a audiencias en el Jurado Nacional Electoral. Entonces, sí creo que es muy pronto para definir si ya vamos a estar en un gabinete, qué cargo vamos a tener. Por ahora estamos muy enfocados en la defensa del voto, en tejer también articulaciones, conversaciones hacia la segunda vuelta. Y yo creo que ya en otro momento, con más claridad, vamos a poder tomar esas decisiones o evaluar lo que haga falta en ese aspecto, ¿no? No, no me quieres decir si aceptarías, entonces. Todavía lo Yo dejamos en creo el que camino. todavía no hay que adelantar opinión porque lamentablemente en el Perú cualquier cosa puede pasar. Lo que ha dicho Es cierto. nuevamente ayer el alcalde de Lima nos vuelve a preocupar, lo que pueda actuar el Congreso también, ¿no? En la medida de que ayer Rafael López Aliaga dijo que esperaba que el Congreso pudiera anular las elecciones igual que lo hicieron en el 2001. Entonces, eso ya es una digamos, insiste con esta presión, ¿no? No le dieron la razón en las elecciones complementarias, el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora va por esta vía. Entonces sí creo que es muy importante cerrar cuanto antes y ahí la invocación al Jurado Nacional de Elecciones para que ya cierre esta etapa de conteo de votos de la primera vuelta y enfocarnos con todo para ganar la segunda vuelta que le hace falta al país. Sí, Ana, y en ese sentido, incluso ayer mismo, el candidato Rafael López Aliaga ha insistido, ¿no?, en presentar una supuesta auditoría de parte y ha llamado, y esto me ha parecido curioso, ha pedido al señor Jorge Nieto articular fuerzas en cuanto a insistir en este fraude electoral. ¿No crees que esto se debe de repente a la ambigüedad de la postura de Nieto que tú misma ya has señalado antes en redes sociales? Sí, yo creo que a Lía Nieto le ha faltado, a diferencia de otros candidatos como Alfonso López Chao o Marisol Perestello, ser mucho más tajantes en decir
no vamos a votar ni apoyar a Keiko Fujimori. Creo que, y no vamos a respaldar una posibilidad de elecciones complementarias, ni nos vamos a sumar a una narrativa de fraude que no tiene sustento. Creo que la postura de Jorge Nieto ambigua, dejando ver que sí podría ser elecciones complementarias aquí o allá, pensando que tal vez se puede ganar algo, no ayuda en un escenario como el que estamos teniendo, pero confío más en sus votantes. Hoy día salió una encuesta del IEP muy interesante donde Sí. se ve que un buen porcentaje de los votantes de Jorge Nieto votarían por Roberto Sánchez. Así que yo creo que hay que hacer un trabajo a todo nivel con los liderazgos, pero también con los votantes, con los electores, que son los que finalmente definen. Bien, Anaí. Hay algunas cosas que se han revelado en dos momentos interesantes, ¿no? Primero, una entrevista que ha dado recientemente Roberto Sánchez y otra, una un poco acalorada que tuviste tú con el señor César Hildebrand, ¿no? Algunas posturas importantes de las que se comentaron ahí creo que tiene mucho que ver y me interesa preguntarte. Con el tema del BCR, ¿no? Creo que hay sectores que están muy interesados en crear pánico financiero, y sin embargo, pues hay algunas nuevas revelaciones de Juntos por el Perú como institución y como partido en cuanto a lo que tú has dicho, que mantendrían a Julio Velarde con el fin de mantener la estabilidad económica. Y Roberto dijo que quizás incluso habrían posibles reuniones pactadas con él. Me gustaría saber cuál es la postura del partido en cuanto a esto, por lo que te digo, ¿no? Se ha dado mucha especulación sobre todo en cuanto a este tema para crear pánico. Sí, eso definitivamente es un tema que se tiene que aclarar y se tiene que abordar ya de cara a una segunda vuelta donde también tenemos que ampliar el espectro de alianzas y poder dialogar algunos puntos que pueden ser más sensibles para un sector o no. Y en este caso yo creo que siempre hemos dicho que la estabilidad económico-monetaria es una prioridad para Juntos por el Perú. Eso siempre estuvo claro. ¿Han habido críticas a Julio Velarde? Sí, yo creo que todo funcionario público es susceptible de críticas, pero tanto Roberto, que lo dijo en el programa de Curwen, como los distintos voceros que ya hemos empezado a salir en esta etapa post jornada electoral del 12 de abril, hemos sido claros en que sí tenemos que priorizar la estabilidad económica del Perú y trabajar también en la medida de lo posible con quienes la han hecho viable, ¿no? Y en este caso, Julio Velarde sí es una pieza fundamental y que está dispuesto a seguir, pues se conversará, ¿no? Y esto también para frenar cualquier posibilidad de pánico financiero, de inestabilidad, como pasó el 2021. El 2021 también se especuló mucho sobre la salida de Velarde y Pedro Castillo tomó la decisión de seguir trabajando con él. Yo creo que esto es algo fundamental, como insisto, ¿no? No quiere decir que no hayan críticas, que no se pueda hacer quizá una que otra modificación, ajuste, en fin, todo lo que haga falta, pero sí tomando en cuenta esta situación de la estabilidad económica primero. No olvidemos también que es el Senado el que va a definir el director del BCR, ¿no? Entonces el directorio y el presidente, entonces ahí también va a haber una necesaria articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, eso es importante desde el lado de la información, ¿no? Del saber que incluso si fuese una postura de Roberto Sánchez, pues tiene que hacerlo con aprobación de las cámaras del Congreso y que no sería tan sencillo. Ahora Roberto Sánchez ya ha marcado distancia de esa postura. Ha dicho incluso para quienes quieren no tener esta narrativa, ha dicho muy claro, yo no soy comunista, creo que ha sido importante, digamos, pero no sé cómo lo verán otros sectores. Y te quería preguntar si no sientes un poco que se repite el momento del polo rojo al blanco o no es lo mismo, el polo rojo al blanco de Humala me refiero. Eh, sí, no, es otro momento político. Estamos en un, y quizá me atrevo a decir un momento político más grave, ¿no? O sea, ya no se trata ni siquiera de polo rojo, blanco, de me pongo, me quito el sombrero, sino de cómo confluimos para que nuestro país no se siga destruyendo. O sea, lo que hemos tenido estos últimos 4 años no solo ha sido desgobierno absoluto con presidentes títeres que el Congreso saca y pone a medida, sino también un retroceso enorme en términos de posibilidad de desarrollo educativo, de desarrollo de la salud. Entonces sí creo que estamos en un momento de generar consensos básicos para establecer prioridades nacionales. Y ahí yo creo que el color de los polos va a ser importante, pero los objetivos tienen que ir primero. Entonces sí, no creo que sea bueno estar haciendo referencia a un momento como era el 2011, ¿no? Donde todavía había cierta estabilidad, el Congreso tenía
el Ejecutivo tenía más prerrogativas que el Congreso, como dice la Constitución, que somos un régimen presidencialista, esto ya cambió. Entonces estamos en otro momento y creo que lo principal es sacar a esta coalición golpista, mafiosa, que se ha enquistado, ¿no? Y que yo creo que no se resigna todavía a dejar el poder. Vamos a ver si logran censurar a Balcázar, porque uno diría, ya se acabó, y siguen. Entonces sí creo que esa es la prioridad, tejer consenso sobre esas prioridades nacionales, y si quieren venir unos con el polo rojo bien, otros con el polo blanco también, y verde y amarillo, y veremos, ¿no? Pero sí teniendo claro estos objetivos nacionales y los principios a los cuales tampoco vamos a claudicar como organización, ¿no? Eso te quería preguntar. Hay algunas banderas que yo creo que sí han sido parte de lo que ha hecho que una parte de la población crea en ustedes como partido político. Van a sostener entonces, por ejemplo, la intención de una asamblea constituyente, sobre todo ahora que muchas personas sienten que la constitución fue ya alterada de facto por los congresistas. Así es. Y creo que ellos ya han cambiado más de la mitad de la Constitución. Lo que no quieren es que la población y la ciudadanía intervengan en esos cambios, y eso me parece totalmente antidemocrático. Nosotros no vamos a renunciar a la Asamblea Constituyente, vamos a ver los canales que hay. El poder constituyente reside finalmente en el pueblo. No lo puede encerrar el Congreso ni el Poder Judicial, que son los poderes constituidos. Sabemos que la correlación de fuerzas nos es adversa para poder ahora plantear un referéndum constitucional. Todo tiene que pasar por el Congreso, y también somos conscientes que no hay ahí la mayoría que se necesitaría, pero no quiere decir que no lo dejemos de buscar, haciendo coaliciones ciudadanas, trabajando una mayor correlación a futuro, movilizándonos, en fin, ¿no? Yo creo que es una bandera importante, necesaria, que sistemáticamente las poblaciones del sur, los sectores más excluidos siguen reclamando. Entonces no vamos a renunciar a eso, más allá de que sea algo urgente, prioritario, que debamos meter en este momento, porque no se tiene la correlación, pero sí vamos a mantenerla. Eso creo que es importante resaltar, ¿no? También tenemos criterio de realidad. Acuérdate que el Congreso ya cambió la ley para que la ciudadanía no pueda ni siquiera juntando firmas pedir un referéndum. Sabemos lo trabado del escenario, pero es un tema de principios que no vamos a renunciar, como tampoco a la libertad para Pedro Castillo, ¿no? Ese es otro tema que ha sido fundacional en toda la primera vuelta, y creo que en nuestros votantes, y es algo que vamos a mantener también. Tengo para ti una pregunta del público, me dicen desde el switcher. A ver, ¿qué quiere saber el público directamente para Anaí? Jorge dice, ¿cuál es el plan de políticas públicas de Juntos por el Perú? Porque no tendría mayoría en la Cámara de Senadores. Mi pregunta es si han pensado hacer coaliciones en el Senado. Y sí, esto es importante. De repente con fuerzas que también sean democráticas o que tengan principios similares, quizás un poco más hacia el centro. ¿Se han hablado, en la línea de la pregunta de Jorge, sobre coaliciones para el Senado y Cámara de Diputados? Mira, yo creo que es una política ya de Juntos por el Perú hacer este tipo de alianzas, coaliciones, lo necesitamos para ganar la segunda vuelta, y obviamente en el Parlamento también va a tener que haber un nivel de coalición en ambas cámaras, ¿no? Nosotros estamos también esperando decisiones finales. El conteo del Parlamento va mucho más rezagado que el de presidencial, ¿no? El Senado Nacional va al 80%, en algunas regiones todavía no se sabe, por ejemplo, si Belmont pasa, si el partido de Carlos Álvarez pasa la valla o no. Pero sí creo que la política de hacer coalición es necesaria porque no tenemos mayoría calificada, y las formas de hacer van a necesitar necesariamente esa articulación, esa coalición, ¿no? Queremos que este conteo también avance rápido, y ya con las fuerzas más definidas poder empezar esas conversaciones, ¿no? Pero si me preguntan así de principio, yo digo sí, hay esa intención y se ha conversado a avanzar en esa medida, ¿no? Anaí, ¿con quiénes sí, con quiénes no y con quiénes nunca? Para la segunda vuelta, Sí. ya lo hemos dicho Partidos también, creo. posibles. Bueno, mira, por ejemplo, ya hay un nivel de coordinación, y eso también lo ha dicho el mismo Roberto Sánchez, con todas las fuerzas de izquierda del espectro, que puede ser más transformador desde digamos, con la Alianza Venceremos, con Ahora Nación. Hemos coincidido ya en acciones concretas, por ejemplo, en un plantón el miércoles pasado frente al
Jurado Nacional de Elecciones, llegaron con toda la disposición, también se ha quedado en poder seguir avanzando otro tipo de conversaciones, como insistía al comienzo, ¿no? Los votantes de Jorge Nieto, y esos sectores de obras, ¿no? Ya Ricardo Belmont ha variado un poco su posición, que al comienzo estaba un poco más distante, ya salió a Totalmente. decir, sí, ya salió a decir que nunca votaría por Keiko, pero sobre todo sus votantes, y creo que sus votantes en el sur han manifestado abiertamente que sí iban a apoyar a Juntos, así que también ahí hay un espectro de la población que se tiene que sumar, y incluso otros sectores del centro que quizá no han pasado la valla, pero que se declaran abiertamente fujimoristas, ¿no? Ponía Marisol Perestello, el mismo Mesías Rivara y el Partido Morado, ya no sé si están, son lo mismo, pero él autónomamente y el Partido Morado han dicho que sí, también estarían dispuestos a respaldar. Entonces tenemos claro la coalición, las conversaciones que tenemos que avanzar, porque son fuerzas que se han declarado abiertamente democráticas, ¿no? A diferencia de Renovación Popular, por ejemplo, ¿no? Que no la consideramos, es antagónica, digamos, más bien. Claro, es bastante probable que los votantes de Renovación vayan a migrar hacia Keiko Fujimori. Ayer tuvimos una entrevista aquí con el vocero de Primero la Gente, que dijo que no iba aún a dar en 12 a Roberto Sánchez, pero que sí tenía muy claro que Keiko Fujimori nunca, López Chau, que evidentemente también sí se acercaría un poco más a Juntos por el Perú. Ahí creo que se empiezan a delimitar un poco las alianzas y bueno, sería importante que encuentren puntos en común más allá de sus diferencias, ¿no? Que creo que sigue siendo el problema. A veces nos quedamos un poco mucho en esa diferencia y hay incluso peleas internas o entre personas de partidos que en este momento nos suman y tú también has hecho referencia a eso. Sí, es un momento de lograr niveles de articulación consistentes, ¿no? Un nivel sin duda es el nivel programático. Yo creo que ahí los partidos que hemos mencionado tienen cuadros técnicos fundamentales para sostener un gobierno que tiene que necesariamente ampliar su base. Somos conscientes que estamos pasando con 12% a la segunda vuelta, que es cierto, en un país de minorías, ¿no? Que pasa con 17, tampoco es que ella tenga la gran mayoría, pero en un país de minorías y fragmentación, todo lo que podamos sumar y cohesionar es fundamental. Entonces, ese nivel de articulación programática lo tenemos que trabajar y yo creo que ya en los próximos días vamos a ir convocando equipos técnicos, vamos a ir reforzando toda esa línea programática, los ejes fundamentales de los que queremos transformar en el país desde el Ejecutivo, y también el otro terreno de la movilización ciudadana, que creo que es clave, ¿no? Hay también, yo creo, y respeto, y he sido parte también de todo este movimiento antifujimorista que sale a la calle, que se enfrenta a determinadas políticas que pueda sostener este sector, ¿no? Y que atentan contra los derechos de la ciudadanía, de las mujeres, de los jóvenes, etc. Bien, Anaí, te quiero hacer una pregunta. Hace 2 días tuvimos aquí a la familia de Dante Castro. Es un tema que Roberto Sánchez abordó también en la entrevista con Curwen, pero que francamente me pareció que hacía falta tacto y humanidad, ¿no? La denuncia ha sido hacia las actitudes que tuvo el partido con respecto al accidente de Dante Castro, posteriormente con su muerte, y ahora con el hermetismo a brindar información. ¿Cuál es tu postura en cuanto a esto? Porque pues creo que ustedes siempre han enarbolado principios humanistas, de empatía por el prójimo, ¿no? Sí, yo creo que antes que nada la situación no tiene justificación. No ha sido muy doloroso ver a los hijos de Gante pidiendo en los medios, no más allá de cualquier consideración política de qué medio es o qué medio no es, como también leí. Creo que lo fundamental es solidarizarse con ellos y lo óptimo hubiera sido que el partido responda de inmediato, ni siquiera esperar una carta, ¿no? Esto se ha conversado, lo hemos conversado estos días, y yo sé que ya se está preparando una respuesta que debió llegar mucho antes y por eso digo, no hay justificación a la demora, aunque sea un accidente, si ellos están viendo información, se debió dar. Yo creo que es algo que las disculpas no sé si alcancen, pero ya las ha adelantado Roberto, creo que debería ir acompañada esa disculpa de acciones concretas e inmediatas, ¿no? Yo soy vocera de Juntos por el Perú, pero no estoy en la orgánica del partido, por ejemplo, soy una invitada, ¿no? Entonces, Claro. espero que no me estoy lavando las manos con esto, ojo, no estoy diciendo, soy invitada, no tengo nada que ver, al contrario, asumo también ahí que se debió haber actuado mucho más rápido
y que dentro del desorden que es una campaña en el Perú, pues falta esta rigurosidad para que estos tipos de accidentes puedan ser lo más prontamente investigados, aclarados, y que ningún miembro de ninguna familia sienta que le ha faltado justicia, ¿no? Yo creo que eso es lo que resalto, y sí espero que tal como está comprometido la directiva del partido el día lunes que tuvimos una reunión, la respuesta llegue lo antes posible y no demore ni un minuto más, ¿sí? Pero la información concreta que están pidiendo, ¿no? Para el tema del SOAT, que es importante. Anaí, Sí, ¿has y podido saber? Sí, continúa. no, quería decir que efectivamente estos datos que son datos concretos y que, bueno, como decía, insisto, en el desorden de la campaña, se han debido dar mucho antes, ¿no? Había habido un problema con el candidato que organizó la caravana, en fin, todo esto que ya se ha ido explicando, pero que de ninguna manera justifica la demora, y yo en ese sentido sí digo, hay que actuar lo antes posible. Espero que ya se haya actuado porque cuando nos hemos reunido los días antes estaba ya en curso una respuesta mucho más concreta, ¿sí? Anaí, ¿has podido saber si el señor Antauro Humala está molesto? Creo que en estos días un poco se le ha bajado del coche desde diversos fuertes, ¿no? El señor Roberto Sánchez ya dijo que no pertenecía oficialmente, el abogado y vocero de Juntos por el Perú, tú también lo dijiste en una entrevista, que no pertenecía, digamos, formal y oficialmente al partido y que el señor Roberto Sánchez no coincidía con muchas de sus ideas. ¿Estará molesto? ¿Estará tranquilo? ¿Es algo que ya sabía? Mira, es importante aclarar porque los aliados, con quienes articula políticamente en una determinada etapa, pues no se desechan en la siguiente así. Creo que también se ha intentado pintar este tema. Antonio Mala se suma con su organización en la primera vuelta, ¿no? Tiene dos candidatos también en la lista al Senado Nacional. Se suma a partir de la coincidencia en los 5 puntos que pone Pedro Castillo como parte del acuerdo Juntos con el Pueblo, ¿no? Que tienen que ver con una nueva constitución, con la reforma agraria, con el tema de la industrialización del país. Son 5 puntos específicos. En otros, lo que él diga, su opinión, y en otros, nosotros también tenemos uno que está en nuestro plan de gobierno además y que está en los principios del partido. Entonces, ahí creo que ya en la segunda vuelta pues, hay otro nivel de articulación, de conversación. No es que se le ha dicho chao nunca más, pero sí no está como parte de la vocería, por ejemplo, en este momento, que es importante resaltar. Y yo creo que él mismo lo dijo, ¿no? Que iba a priorizar reconstruir su organización política. Creo que hay que desatanizar también un poco la figura de Antauro. Yo, por ejemplo, considero parte del movimiento feminista, discrepo totalmente de varias de sus posturas, pero sin embargo he podido tener un nivel de convivencia política en torno a esos puntos que compartimos, ¿no? Entonces sí creo que en este momento cada quien aporta en lo suyo y las vocerías están definidas, los equipos se van a seguir definiendo y vamos a ver cómo avanza esto, ¿no? Lo digo también, uno, para sacar esta idea que también han querido poner algunos medios, ¿no? Lo usaron y lo sacan, no es así, ¿no? Hay una conversación política, hay un nivel de encuentro, de articulación, y otro no, ¿no? También hay otras prioridades que responderán. Bien, es importante y me parece interesante esta postura clara que tienes como feminista, que creo que es algo que se ha estado sobre el tablero todo el tiempo, ¿no? La cercanía de los movimientos feministas con posturas como las de Antauro Mala. También el señor Roberto Sánchez lo ha dicho en la entrevista, que era importante para saber qué pensaba de las disidencias, ¿no? Ya dijo que él no va a fusilar a nadie, que respeta los derechos de las poblaciones vulnerables, de las personas gays, etcétera, etcétera, de la comunidad LGTBIQ+. Era importante. Para ir cerrando, sé que tienes poco tiempo, Anaí, te agradezco el espacio. Hay algo que igual, ahora que mencionas el tema de los feminismos, a mí me hacía un poco de ruido y que quiero entender, ¿no? Que es el tema de la cercanía de Roberto Sánchez con la minería ilegal y por extensión de esto, los temas que vienen como trata de niñas, mujeres, adolescentes. A ver, Roberto Sánchez dijo en una entrevista en la que se le cuestionó por ser coautor de la ley 31989 que tenía una postura
directa en contra de cualquier tipo de minería ilegal y que lo que ustedes proponían era una minería social, ¿no? Que querían corregir ciertas discriminaciones a la minería artesanal. Explícame un poco esto porque no me termina de hacer sentido. Bueno, si hablamos del sector de minería informal, artesanal y legal, creo que hay que hacer esas distinciones, ¿no? Por un lado, la minería que tiene que ver con el uso comunitario del subsuelo, que existe y que creo que es a lo que hace más énfasis Roberto Sánchez, y la minería que está por fuera de la ley y que incluye circuitos ilícitos, ¿no? De lavado de activos, trata de personas, etcétera. Yo creo que es fundamental hacer esa distinción y de ahí el esfuerzo de Juntos por el Perú de atender un sector grueso de la población. De manera indirecta son casi, no tengo la cifra exacta, pero son 600.000 familias, si no me equivoco, que están conectadas a la minería informal. Y las mujeres también juegan un papel dentro de esa cadena de pequeña producción minera. Entonces, lo que se ha dicho desde Juntos por el Perú, y creo que está en el plan del gobierno también, es cómo hacemos para no criminalizar y perseguir toda esta pequeña minería, que da trabajo, es una fuente de empleo importante, y más bien cómo la formalizamos y hacemos que aporte al país. Entonces, esto del reinfo, por ejemplo, ¿no? Que se ha ampliado, que no ha logrado ampliarse como debería, que sigue teniendo sus falencias, debería revisarse y seguro en esta segunda vuelta vamos a poder afinar la propuesta energético-minera en lo que va a ser el plan de gobierno, porque efectivamente, como tú bien dices, lo que generan los circuitos de minería ilegal es también muy preocupante en términos de trata de personas, de mujeres y adolescentes, ¿no? Nosotros, bueno, cuando yo estuve en el Ministerio de la Mujer pudimos ver casos muy dolorosos de adolescentes en Madre de Dios, en Chala, que eran llevadas para fines de explotación sexual de una manera muy vulnerable, ¿no? Estaban muy expuestas a todo eso que genera una economía que no tiene un control, una regulación. Entonces, más bien tratemos de regular, de controlar y en la medida de lo posible, cuando es minería artesanal y comunal, también poder apoyar. Se habló, por ejemplo, de un banco minero, ¿no? Que apoya a estos pequeños mineros, de mediana minería, cooperativas mineras, y salir solamente del esquema de criminalización. Yo creo que eso va a ser fundamental, ordenarlo, reglamentarlo mucho más, haciendo esta diferencia clara entre quienes efectivamente tienen una minería artesanal y comunal y quienes más bien están vinculados a circuitos de lavado de activos y que tienen un nivel de contaminación enorme. Madre de Dios es el ejemplo creo que más claro, y que incluso tienen este nivel de trata de personas y explotación sexual, que es algo que se tiene que combatir definitivamente. Correcto. Sí, bueno, ha dicho Sánchez que lo va a reevaluar, ¿no? Las posturas del partido. Ojalá que lo haga ahora con miras a la segunda vuelta. Anaí, para cerrar entonces, ahora que la diferencia es de casi, bueno, de más de 20.000 votos, ya es casi un hecho que Roberto Sánchez está en la segunda vuelta con Juntos por el Perú. ¿Por qué votar por el partido? Sí. Bueno, esperemos que ya el jurado cierre esto, se ha comprometido a hacerlo creo que antes del 7 de mayo, así que ya es cuestión de tiempo, yo creo va a ser irreversible esta diferencia. Y yo creo que hay que votar por Juntos por el Perú, dando una oportunidad a la democracia y a los sectores populares que siguen pidiendo una representación con protagonismo propio. Yo creo que es el momento de encontrarnos, una oportunidad para encontrarnos distintos sectores de la sociedad que quieren un proyecto de país viable, sin mafia, sin corrupción, sin autoritarismo, sin coaliciones que conspiren contra la democracia, que actúen desde espaldas al pueblo, que coopten los organismos de justicia. Creo que de eso hemos tenido bastante y el fujimorismo nos va a traer. Entonces, frente a eso, yo creo que la esperanza de que venga un gobierno que viene de abajo, estos votos que nos han puesto en segunda vuelta son votos rurales, de los sectores más excluidos, y que tienen que encontrarse con otro sector de la votación que está en las ciudades, que quizá tiene más formación intelectual, profesional, etcétera, pero que se necesitan ambos para sacar adelante un proyecto de país viable, digno, con derechos para todos y todas. Entonces yo les hago esta invitación, este es un voto por la esperanza, contra la corrupción, contra el autoritarismo, y de ahí, como insisto, un momento para encontrarnos en un proyecto que nos convoque, nos una y nos dé paz, tranquilidad y bienestar para todos finalmente. Bien, Anaí, muchísimas gracias entonces por haberte dado este tiempo. Te veremos aún en campaña con el partido para la segunda vuelta.
Sí, ya estamos empezando a activar también estos días. Bien, bien, entonces pues los mejores éxitos y que gane la persona que realmente pueda enrumbar al Perú por el camino democrático, justo, equitativo que necesita. Muchas gracias, Anaí. Gracias, Manu. Gracias, Char. Bien, entonces ha sido Anaí Durán quien está participando como vocera de Juntos por el Perú, fue candidata al Senado y que pues ha estado aquí para aclarar algunas de las dudas importantes que se tienen. Nuevamente, ya prácticamente la diferencia de más de 20.000 votos es irreversible, aunque como también lo ha dicho Anaí, se está haciendo tedioso y largo el proceso porque aún hay que revisar las actas impugnadas, las actas que han llegado a los jurados electorales especiales. Se ha dicho que aproximadamente en quincena de mayo recién vamos a tener los resultados oficiales, sin embargo, ya la tendencia muestra que la segunda vuelta va a ser entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Ha tenido algunas citas claves en entrevistas que ha dado en estos últimos días, sobre todo con una preocupación generalizada que era el tema del Banco Central de Reserva y la permanencia de Julio Velarde, ¿no? Ya lo ha dicho claramente que van a reunirse con Julio Velarde, que tienen como prioridad la estabilidad política, pese a que, ojo, también el mismo Julio Velarde ha reconocido y ha dicho en discursos recientes que es lamentable y vergonzoso el tema de la redistribución económica, ¿no? Del ingreso per cápita versus la cantidad que llega a los sectores más vulnerables. Entonces, a veces quizás no tratar de especular hacia el pánico, sino tratar de encontrar cosas que sean un poco más concretas, en puntos en común y que estén basadas no en desinformación ni noticias falsas y alarmantes, que es lo que menos necesitamos en este momento. Todavía queda toda una campaña por delante en la que la candidata, tanto la candidata Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, ambos van a tener que convencer a una parte de la población que es grande en porcentaje y que está indecisa. Ninguno tiene un porcentaje avasallador que uno diga realmente este es voluntad popular por mayoría, en este momento no. Eso aún está por verse y cada uno tendrá que dar lo mejor de sí en esta segunda vuelta. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a un tema que a mí francamente me indigna, me molesta. Nuevamente tenemos noticias de la bancada que parece odiar a las mujeres. No encuentro, francamente, otra explicación. Estoy hablando del proyecto de ley 1034-2, que tiene como objetivo cambiar del Código Penal el término feminicidio y reemplazarlo por asesinato de pareja. Esto lo están impulsando, por supuesto, los sectores más conservadores. Es un proyecto de ley de Milagros Jáuregui en conjunto con Alejandro Muñante y la bancada de Renovación Popular. Así, a términos muy generales, a mí me parece que es un absurdo. Ahorita vamos a entrar en los detalles, pero me parece que es un absurdo pretender ignorar que muchos de los feminicidios que logran calzar dentro de esta tipificación para obtener penas elevadas no son perpetrados por parejas. Les hablo incluso de casos emblemáticos que hemos tenido, por poner algunos ejemplos. El caso de Evi Ágreda, si usted lo recuerda, era una mujer muy joven, trabajadora, que tuvo un caso con una persona que trabajaba con ella. Era alguien que la conocía del trabajo, no era su pareja, era alguien que se obsesionó con ella, la empezó a acosar, a hostigar, y cuando Evi lo rechazó, la quemó viva en un bus. Un episodio dolorosísimo que tenemos marcado como una de las heridas de la violencia de género en el Perú. El caso de Evi Agreda, por ejemplo, entonces, no podría tipificarse dentro de lo que quiere establecer Milagros Jauregui como un feminicidio, porque el agresor no era su pareja. El caso de Solciret Rodríguez, otro de los casos emblemáticos por los que muchas mujeres y organizaciones seguimos pidiendo justicia. Finalmente, las personas que terminaron asesinando a Solciret, y perdón la brutalidad de lo que voy a decir, pero a ese nivel es la violencia perpetrada contra ella, que terminaron dejándola enterrada en pedazos en una vivienda, fueron su cuñado y la pareja de este.
no la expareja de Sol Siret. Sí, se ha determinado que tuvo complicidad, incluso fue sentenciado, luego absuelto, pero no necesariamente directamente se responsabilizó a su pareja. Los responsables del feminicidio de Sol Siret fueron su cuñado y la pareja de este. Tampoco calzaría dentro de lo que pretende ahorita establecer la señora Milagros Jauregui. Otro de los casos recientes, el caso de Sheila Cóndor, por si no lo recuerdan, una mujer joven que fue hallada en una maleta y que el agresor, el señor Darwin, que era perteneciente a la Policía Nacional del Perú, recién la conocía. Habían intercambiado un mensaje en el que ella le había dicho que quería ir a conocer a su perrito. Parece entonces que las personas que formulan estos proyectos de ley no conocen sobre nuestra realidad nacional y pretenden dejar de lado a miles, si no millones de víctimas, como estos tres, que son solo tres casos emblemáticos que les he mencionado, por fuera de la protección del Código Penal, que reconoce que el feminicidio es un tipo de violencia específico que responde a un sistema estructural de violencias que tienen como víctimas principales a las mujeres. Los argumentos por los que además ellos pretenden sostener esto no tienen sentido alguno. Y voy a conversar un poco más a fondo del tema con Beatriz Guaroto, quien es abogada especializada en temas de género. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Manuela? Gracias por la invitación, aunque no sea nada propicio el escenario. No, Beatriz, la verdad que como yo decía, la bancada que odia a las mujeres lo hace de nuevo, vuelve a traer un avance en un proyecto de ley que quiere eliminar, y tú lo sabrás mucho mejor que yo, años de lucha para que las mujeres víctimas de un delito estructural tengan cierta protección y se reconozca que esta violencia tiene como principales víctimas a las mujeres. No sé si podrías hablarnos un poco sobre por qué es que existe el feminicidio como tal en el Código Penal. Tal cual. Quizás para la gente que nos sigue a través de él, A ver, se le ha ido un segundo, ha ido un segundo la señal de Beatriz mientras ella la arregla, el tema de su señal. Voy a decirles algo que quería justo conversar y preguntarle a Beatriz, ¿no? Cuando ellos ponen el argumento por el cual quieren llevar a cabo este proyecto, lo dicen de esta manera. La incursión del feminicidio es una apuesta ideológica de llevar el feminismo a todo nivel. Ahí quienes están dejando muy claro que tienen una agenda contra un movimiento son estas personas las que siempre acusan al feminismo y a los movimientos, organizaciones civiles que protegen, que defienden, que litigan casos de mujeres de tener agenda. Aquí quienes están dejando muy claro que tienen una agenda y que la quieren llevar al Congreso, que están utilizando cargos del Estado para implementar su agenda, son ellos. Es Renovación Popular tratando de sancionar con mayores penas a los hombres que cometen delitos, abonando a la narrativa de que los hombres son siempre los agresores y las mujeres son las víctimas. Bueno, señora Milagros Jauregui, señor Alejandro Muñante, lamentablemente la realidad nos dice que estadísticamente esto es así. Más del 98% de los agresores en casos de violencia contra la mujer son hombres y las razones que distinguen el feminicidio de los homicidios son muy claras. A ver, sí, efectivamente, la tasa de personas víctimas de homicidios es mayor en hombres. En un porcentaje mayor, superior, las víctimas son hombres. Pero ¿quiénes son los victimarios también? Hombres. Los homicidios se distinguen porque tienen motivaciones como, por ejemplo, crímenes comunes, robos, delincuencia, sicariato, etcétera. Y en más del 65% de los casos de homicidio, estos son perpetrados por hombres. En el caso de los feminicidios, los agresores también son hombres. Es una violencia diferenciada. Ya está con nosotros Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás? Ya estás de regreso. ay, sí, mil disculpas a todo el público que te sigue, Manuela, y a ti misma, porque mi red No te murió. preocupes. Pero Ya, justamente cuéntame. estaba justo para abordar lo que tú has comentado, y es que
hace más de 15 y 10 años respectivamente, lo que discutimos fue lo que tú le presentabas a tu público y es en qué contexto es que se cobra la vida de las mujeres. Y estas cifras que tú has mencionado fueron las que se retomaron en su momento en el Congreso a propuesta del Ejecutivo y de varios congresistas para señalar que a las mujeres usualmente se les mata, se les arrebata la vida en el llamado contexto privado, es decir, usualmente es una pareja, expareja o una persona del llamado entorno íntimo, la persona que les quita la vida por motivaciones cercanas al control, a la posesión, a lo que esta mujer no hizo y como una forma de castigo, como el último paso en una escala de violencia. Y por eso, en derecho penal, se caracterizó esto como un tipo penal específico para que se pudiera a toda la comunidad jurídica y a toda la sociedad en general darle el mensaje súper clarito de que cobrar la vida de una mujer en este contexto pues tiene una particularidad. No es igual que cuando matas a una persona en sicariato, cuando una persona muere en un accidente de tránsito o cuando una persona se le quita la vida en un contexto general, sino que aquí estos contextos en los que las mujeres mueren en entornos muy cercanos, llamados íntimos, denotan pues lo que nosotros llamamos móviles discriminatorios. Y esta idea del móvil discriminatorio, por lo tanto, debe tener una tipificación, es decir, un delito específico. Ya años después, pues estamos hablando inclusive de hace 8 años atrás, en el 2018, inclusive decidimos que ya no solamente tenía que ser un delito, sino que decidimos que la pena tenía que ser mayor. Porque cuando mataron a Eddie Ágreda, la gente recordará que es esta joven que fue quemada viva en un chama, un vehículo de transporte público en Miraflores. La sociedad se dio cuenta que efectivamente tú podías matar a las mujeres en contextos de violencia bien crueles, bien feroces, bien violentos, muy agresivos. Entonces, la pregunta que se hizo al Congreso es, ¿deberíamos darle la misma pena que un asesinato, un homicidio agravado común? ¿O cuando hay esta hazaña discriminatoria, aleccionadora por no haber sido la mujer que la persona que la mata creía que debía ser, debiéramos sancionar más? Y la pena se elevó. Por eso el delito de feminicidio actualmente, ya desde hace, estamos señalando, casi 8 años, tiene una pena mayor. Esa es la racionalidad que el proyecto que esta congresista, que será senadora posteriormente, la señora Jáuregui, pues quiere desaparecer, no quiere borrar del mapa. Entonces desaparecemos a todas las personas que tenemos especiadas hoy día por feminicidio, desaparecemos los programas públicos que tenemos para huérfanas y huérfanos y familiares sobrevivientes de feminicidio, desaparecemos toda la política pública que hemos construido en más de 10 años de respuesta específica para este delito. Claro, es un retroceso terrible porque además me parece, Beatriz, que es muy descarado pretender apelar a términos legales para justificar lo que hacen, ¿no? Te quiero preguntar por algo que son los argumentos que ellos establecen, ¿no? La señora Milagros Jauregui dice que esta tipificación viola el principio de igualdad ante la ley porque sanciona con mayor ferocidad a quienes cometen delitos contra las mujeres. Sin embargo, la Asociación de Jueces del Perú ya ha dicho que la igualdad no implica neutralidad frente a realidades que son desiguales. Es decir, ella pretende eliminar la data, lo que tenemos de realidad de lo que sucede en la vida diaria y que en su imaginario esto tenga sentido. ¿La igualdad es eso? Efectivamente, no, la respuesta es no, y ahí quizás hay que poner el ejemplo entre las personas, ¿no, Manuela? De, por ejemplo, tú y yo somos iguales en dignidad humana y la ley pues tiene que garantizar nuestra dignidad en igualdad, ¿no? Pero eso significa que debemos tener en absolutamente todo un trato equivalente, es decir, el mismo trato a pesar de nuestras particularidades, inclusive las particularidades que hay entre las mismas mujeres
si la mujer, una, por ejemplo, es quechua hablante, la otra no lo es, si una tiene mayor o menor acceso a riqueza socioeconómica, si una es mayor o menor de edad. Es decir, las características obviamente no van a restar a tu dignidad humana, que justifica que el parámetro de igualdad formal sea uno, pero eso no significa que tienes que tratar de la misma forma a todas las personas. Lamentablemente, quienes predican ese sentido de igualdad, pues se han quedado en el siglo XVIII y en el siglo XIX de las discusiones jurídicas sobre igualdad. Eso se discutía, Manuela, sí, la igualdad como equivalencia y la igualdad como mismidad, es decir, como lo mismo, se discutía hacia finales de la Revolución Francesa y en el siglo XIX, pero más bien la igualdad entendida como respeto a la diferencia y como protección a las necesidades específicas que cada quien tiene, eso, entendido así, ese sentido de igualdad, es lo que nosotros llamamos contemporáneamente igualdad material. Entonces, un poquito más de constitucionalismo y menos de ideología le haría bien a la congresista y su cuadro de asesoría, ¿no? Claro, no conocen la igualdad formal, que es la que están pretendiendo impulsar, de la igualdad material, que nos dice que la realidad es que no existe esa igualdad y que es sumamente diferenciada y como tú decías, y me quedo con esa palabra, es mucho más agresiva la violencia ejercida contra las mujeres y esto es nuestra realidad. No hace falta ser un erudito para saberlo, hace falta leer los periódicos diarios. A ver, Beatriz, ¿quiénes quedarían fuera de aprobarse, por ejemplo, esta ley? Y eso es grave, ¿no? Todo lo que no esté estipulado dentro de asesinato de pareja, es decir, una mujer que es asesinada por un familiar, por un docente, por un compañero de trabajo, como hemos visto algunos casos, maestros, líderes religiosos, desconocidos, un gran porcentaje de mujeres entonces perderían esa protección jurídica. Pero inclusive hay que decir que es mucho peor, Manuela, porque la población tiene que saber que en derecho penal tú tienes que tener mucho cuidado a la hora de legislar. Mucho cuidado, lo digo con los deditos, porque tienes que hilvanar muy fino, como te decían antes cuando las mujeres solíamos hacer cosas manuales. ¿Por qué digo que hilvanar muy fino? Porque si tú apruebas una norma que es más flexible en materia penal, todo eso favorece a los que ahorita están en la cárcel. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, tenemos a un enamoradito que no fue conviviente, que no era el esposo y que ha sido condenado por feminicidio, por ejemplo, y que no podemos probar que tuvo una relación estable con la persona, que no era formalmente su pareja. Por ejemplo, el chico que mató a Ivy Ágreda. Piensen en el caso de este chico, de este joven, hombre adulto, que quemó viva a Ivy Ágreda, que quería estar con ella, pero ella no le dio pelota, no estuvo con él. Ya. Si se aprobara la reforma que la congresista Jáuregui, hoy congresista, quiere impulsar, pues este chico ya no le aplicaría el tipo penal de feminicidio, porque él no era la pareja de Abby, él quería ser su pareja. Y de hecho la mató porque ella no lo aceptó, nunca quiso estar con él. Ese es el problema de cuando tú manejas modelos como los que maneja la congresista, súper rígidos sobre lo que es entenderlo a familia, que para ella la familia además tiene que ser una sola, caracterizada de una sola manera, y no entender los modelos discriminatorios que están detrás. Muchas veces la gente que te agrede no es la gente necesariamente que fue tu pareja, sino la que quiso serlo y a la que tú le dijiste que no, porque hay que saber que el no, y eso lo sabemos las personas por nuestra experiencia, decir no te trae precios que pagar. Entonces, Sí. puede que formalmente no haya sido tu pareja y eso hoy día sí se considera feminicidio porque es cualquier conducta que tú pruebas discriminatoria. Pero si hiciéramos caso a la reforma que impulsa la congresista, pues todo eso sería favorable a quienes hayan sido condenados. Entonces tú terminas haciéndole un favor, terminamos aplaudiendo, abriendo las puertas de los penales para que lo que llamamos en derecho la reformatio impeius, es decir, la reforma en peor no se aplica, por lo tanto la reforma en mejor sí se aplica. Si tú reformas a algo más laxo, si tú reformas a algo más beneficioso para quien está preso, pues esa es la nueva ley que le tienes que aplicar. ¿Para quién estamos legislando? ¿Para las mujeres que son asesinadas
o para los que las asesinaron y hoy día están pagando la prisión por eso. Claro, increíble. Les está dando entonces un beneficio, un bálsamo divino a los pocos que hemos logrado condenar por feminicidio, que igual recordemos que no es así de sencillo que se establezca, ¿no? A muchas mujeres, muchos casos, duran años, tardan años tratando de que los agravantes dentro del feminicidio sean leídos como tal. A ver, justo de lo que decías, hay un poco de data, ¿no? 34% de los asesinatos dentro de este grupo de feminicidios relacionados a celos, 24.6% con antecedentes de violencia familiar, 8.6% negativa de retomar la relación, que es algo que vemos muy frecuentemente, y 8% por terminar la relación. Pienso también en el caso de Catherine Gómez, que fue también asesinada, quemada viva por Sergio Tarache, que era su ex pareja. ¿Qué pasaría si entonces él dice, bueno, yo fui su pareja, pero nunca llegué a ser su pareja formal, solo duramos un mes, no fuimos convivientes, cónyuges, no tenemos nada que pueda establecer que fuimos pareja, entonces me beneficio de esta ley también? Tal cual, porque lo que nosotros deberíamos sancionar, que es lo que sancionamos actualmente, es el móvil discriminatorio. Este móvil discriminatorio de yo te mato como la sanción final por no ser la mujer que debería ser, porque te portaste mal, porque no quieres volver conmigo, porque eres la que no quiere estar conmigo, porque no eres lo que yo esperaría que seas, porque no haces esto, porque no haces lo otro. Entonces yo finalmente te violento y como cadena final de esa violencia, pues te mato, ¿no? Porque en el fondo no te valoro, porque si te valorara no te violentaría, ¿no? Tú solo violentas a quien consideras inferior en la práctica. A quien consideras tú igual, tú no le violentas. Entonces, en Claro. la práctica, hoy día nosotros lo que hacemos es sancionar la discriminación. En la norma que nos quiere proponer la hoy congresista Jáuregui, lo que te están diciendo es hay que proteger lo que ella entiende por pareja y familia, no la discriminación, no lo que está mal, esa motivación que está mal, que el derecho debería repudiar, no, 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 sino lo que ella entiende por pareja y familia. Entonces, la pregunta a todas las personas que nos siguen, Manuela, es, ¿qué es mejor? Sancionar la motivación de la gente, que tú la puedes probar por sus comportamientos previos y la forma en cómo se condujo el acto, o un modelo de familia tan cerrado, tan así cuadriculado como el que esta congresista defiende. El problema no es que lo defienda para sí, que ella es muy libre de hacerlo para su propia vida. Y la Sí, ciudadanía que lo quiera seguir, pues es libre para hacerlo para ella. El problema es si eso queremos que se convierta en legislación obligatoria para todo el mundo y en política pública para todo el mundo. Y si tú no cuadras en eso, pues la ley no te va a proteger. He ahí el problema. El problema no está en que tú puedas tener una determinada creencia. El problema está en que tú quieras que tu creencia se convierta en norma para todos y eso termina limitando la protección que hoy día las mujeres sí tienen. Porque hay que decir que esto sí es un retroceso porque terminaría favoreciendo a la gente que hoy día sí está en prisión. claro, y que nos ha costado años y luchas de muchas mujeres que se pueda aprobar. Beatriz, para ir cerrando, me queda la duda, ¿no? ¿Esto también no sería de alguna manera violar algunos tratados internacionales a los que el Perú está adscrito, ¿no? Como por ejemplo cuando firmó la Convención de Belém do Pará, que obligaba a los estados a prevenir y sancionar la violencia de género, o la CEDAW, la Convención de la ONU, que va en la misma línea y a la que el Perú firmó y dijo estar adscrito? Sí, tal cual, pero yo diría ahí, Manuela, que estamos en un tiempo en el que parece que violar el derecho internacional, pues en el Perú no importa nada y parece que en el mundo también está muy de moda violar el derecho internacional, entonces parece que lo que antes eran sentidos comunes, lo que antes se creó, porque el derecho internacional se creó como para poner un stop frente a aquellos abusos que uno pensaba que eran inenarrables y que no debían pasar, pues parece que hoy día el derecho internacional a mucha gente le llega altamente y entonces tú puedes declarar la prescripción de crímenes muy graves y no pasa nada, salvo algunos elementos del Poder Judicial pues tienen la fuerza suficiente para apostar, por ejemplo, por normas de imprescriptibilidad que parecían antes estándares zanjados, ¿no? Lo que yo diría es retomar una idea tuya, eh, Manuela, y es, la gente tiene que saber que en el Perú, desde que muere alguien, pasa luego de la investigación fiscal, que puede durar
años de juicio ante el Poder Judicial. Es decir, entre la muerte de una persona y el que tú logres una condena ante el Poder Judicial, no pasa un año. Podrían No. llegar a pasar hasta 2 o 3 años de proceso judicial. Eso significa que pasas la etapa de investigación y si la fiscalía ha logrado armar un caso sólido, recién empiezas el llamado juicio, que es lo que vemos a través de Justicia TV. Eso es lo que está en juego, es decir, todos aquellos pocos casos en los que ha muerto una mujer que ha logrado superar la etapa de investigación fiscal, la fiscalía ha logrado probar la tesis del feminicidio, ha pasado los años de juicio oral y han logrado una condena, que además esa condena usualmente se impugna, es decir, tienes hasta otro año más hasta que esto vaya a segunda instancia y muchos casos llegan en consultas hasta la Corte Suprema. O sea, todo eso que ha hecho que las personas que actualmente están en la cárcel con condena estén allí ya condenadas, todo eso es lo que estamos dejando atrás. Entonces, ya ni siquiera tenemos que mirar, Manuela, a los tratados internacionales, sino hay que mirarle a los ojos, a la cara, a los familiares de las víctimas de todos estos años que han luchado por obtener una condena. Cuando el sistema judicial es tan lento, cuando el sistema judicial se demora tanto, lo que les estás diciendo es todo lo que luchaste en ese tiempo, pues no queda en nada porque ahora vamos a sacar una norma que como va a ser más favorable a la persona que mató a tu hermana, a tu hija, a tu madre, entonces, bueno, eh, qué pena, pues se va a tener que beneficiar. Y entonces, si ya de repente ya no queda dentro del tipo penal y ahora su conducta es atípica, entonces para afuera, para afuera. Así de grave Increíble. es. Increíble que estemos a puertas de que esto se apruebe por un dogma, por, como tú decías, las creencias de una persona que no puede utilizar una institución pública para legislar a favor de su agenda y dejar en desprotección a tantas mujeres y, como muy bien señalas, burlarse de tantas otras que murieron y cuyas familias han luchado años por obtener justicia. Muchísimas gracias, querida Beatriz. Ojalá nos reencontremos en tiempos mejores. Ojalá vengan mejores tiempos para todas las mujeres, Manuela Camacho, y un homenaje a la Asociación de Familiares Víctimas de Feminicidio, que agrupa a muchos familiares de mujeres que han sido asesinadas en contextos de feminicidio íntimo y que son las que finalmente se cargan con la justicia de estos casos. A ese tipo de familiares, a ese tipo de población, es a las que finalmente a los ojos tiene que mirar iniciativas como las que promueve la congresista y toda la ciudadanía pues tiene que pensar en esas personas cuando piense en este tipo de proyectos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Ha sido Beatriz Guaroto, quien es abogada, es especialista en materia de género. Y me quedo yo con esto. Cuando la ciudadanía escucha, sí, qué bien, me parece excelente que se sancione de manera equitativa los delitos que se cometen contra hombres y mujeres, sí, no a la discriminación. Ustedes no se dejen engañar por esos discursos que son dogmáticos y que contrastan con la realidad. La realidad lo que nos dice es que todos los días hay mujeres que son asesinadas porque hay hombres que no logran aceptar un no como respuesta, no quieren aceptar que no se retome la relación, no quieren aceptar que la persona siga con su vida y esté con otra. Eso existe, eso es real. Nadie se lo puede inventar, nadie nos lo va a venir a contar porque hay familias. Si usted quiere saber, señora Milagros Jauregui, ¿dónde están? ¿Dónde están esas mujeres? Hay millones de familias que han perdido a sus mujeres por casos como este, que le pueden decir que estos han sido los motivos por los que sus hijas, sus hermanas han sido asesinadas y a los que ahora usted pretende burlar y restarle años de lucha, de búsqueda de justicia, de duelo, ¿no? Y de buscar que por lo menos ante lo que será una inminente ausencia de una persona el resto de su vida, su muerte no quede impune. Lo que está haciendo y lo que podría generar esta ley es que lo poco que se ha logrado condenar como casos de feminicidio, como muy bien lo ha dicho Beatriz, quede eliminado. Las personas que están pugnando condena en este momento por feminicidio se podrían ver muy beneficiadas por esta ley y decir, yo no fui su pareja, yo tengo cómo comprobar que no fui su cónyuge, yo quise ser su pareja, pero nunca lo fui.
Qué bien. Entonces, estamos legislando desde el Congreso para favorecer a criminales, a delincuentes, a asesinos y a violadores de mujeres. Eso, señora Jáuregui, es lo que usted está logrando con esta ley. Lamentable, y ojalá que logremos presionar lo suficiente para que en el Congreso no termine de aprobar en la última instancia. Uy, chicas, ¿comentarios o ya no? Bien, un par. A ver, sería un retroceso penal eliminar esta figura de feminicidio porque pondría en una situación de vulnerabilidad a las mujeres en el país. Respecto a la protección de sus derechos, de acuerdo, Jorge Morales, sería un retroceso de décadas para las mujeres en el Perú. No entiendo por qué. Jáuregui odia a las mujeres, dice Ruth Rivas. Ruth Rivas, estoy completamente de acuerdo contigo. Todo lo que hace Milagros Jáuregui parece indicar que odia a las mujeres. Siguiente comentario. Ricardo, las mujeres dejan sus estudios o trabajos, metas por la maternidad y son población vulnerable. Se les debe apoyar con las leyes. De acuerdo, Ricardo, qué bueno que lo reconozcas. Ya, me cortaron los comentarios porque nos fuimos volando en tiempo. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de darle like a este programa, de compartirlo en sus redes sociales y dejarnos sus comentarios. Y nos reencontramos mañana aquí a las 3 de la tarde. Chao, chao.